No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas. Como dijimos en nuestro primer capítulo, en nuestro primer programa, la filosofía, desde su definición, en su origen, quiere decir amor por la sabiduría, hacerse amigo del saber, de la sabiduría. Encontramos sabiduría mucho más allá de las reflexiones de los grandes filósofos de la historia. Hay sabiduría en la cultura en general, en la cultura popular, en la literatura. Hay una gran sabiduría en la historia de las religiones, en las religiones, y por supuesto, como vimos también en los primeros 3 capítulos, en el desarrollo del pensamiento científico se halla también un gran caudal de saber, de sabiduría. A pesar de esto, ese vínculo entre literatura, filosofía, religión y ciencia ha sido siempre un tanto problemático. En los manuales de historia de la filosofía o en la filosofía profesional o académica, la cuestión del vínculo entre religión y filosofía tiene mucho prejuicio, por decirlo de algún modo. Hay muchísimo prejuicio. La historia de la filosofía, desde el punto de vista tanto escolar como académico, ha convertido a algunos de pensadores en una especie de panteón de dioses. Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, Heidegger. Si prestamos atención, todos varones y europeos. ¿Qué hay de aquellos pensadores no europeos? ¿Qué hay de aquellas pensadoras de la historia que no aparecen en esa oficialidad? Esta construcción es una construcción de la modernidad propiamente, la idea de que la filosofía es una acumulación de grandes pensadores y todos ellos, como dije recién, varones y europeos. Pero en la historia, este diálogo es mucho más rico del que siquiera nos imaginamos. En este capítulo, entonces, vamos a pensar cuál es el puente posible o el vínculo o el diálogo posible entre filosofía y religión. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. Filosofía académica, profesional, y que es la que luego se termina transmitiendo en un saber escolar, tiene entonces un fuerte componente, diríamos hoy, patriarcal y colonial. Es decir, centrado en los grandes pensadores de Europa y todos ellos varones. Sin embargo, hay muchas tradiciones con un gran caudal de sabiduría que han quedado relegadas de la historia oficial. Este caudal de saber han sido claves en la construcción de lo que hoy entendemos por cultura occidental, que también es un término problemático, pero vamos a ponerlo así, que han nutrido la historia de la humanidad, la cultura de la humanidad, y que nos gustaría reivindicar de un modo particularmente fuerte. Cuando en nuestro último capítulo abordamos las escuelas posaristotélicas, Epicuro y luego los estoicos, también los cínicos, los escépticos, nos encontramos con una gran variedad y una gran profundidad de una reflexión filosófica que tuvo en el Imperio Romano una influencia decisiva. Pero el Imperio Romano se extendió de un modo muy impresionante, fue el imperio más grande de la antigüedad, ¿no? Y entró en contacto con las múltiples culturas que se desarrollaron en su interior.
que ya preexistían al propio imperio, pero que tuvieron en el imperio la posibilidad de encontrarse. Hablamos, por un lado, de la cultura helénica, la cultura griega, pero hablamos también del enorme acervo cultural que propiciaron los judíos. Vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. ¿Puede hablarse de Jesús de Nazaret en un programa de filosofía? Como esto es otra cosa, nos interesa mucho ese diálogo y nos interesa ver cuál es la repercusión que ha tenido en la historia del pensamiento la figura de Jesús de Nazaret. Un maestro de una provincia minúscula y periférica del Imperio Romano que no tiene nada que ver con la tradición filosófica, sino con la tradición rabínica, con la tradición judía, sale a predicar y a dar un mensaje en un contexto de imperialismo, de gran pobreza y sometimiento de todo un pueblo que esperaba la liberación de esa opresión. Jesús tiene un trabajo de 3 años y medio, sus enseñanzas le valieron muchísimos discípulos y sus enseñanzas las leemos a través de los evangelios porque él no escribió nada, fueron sus discípulos y los discípulos de sus discípulos los que dejaron registro de todo esto. Cuando leemos los evangelios nos encontramos con una gran sabiduría, con un tesoro. Y esas historias que cuenta Jesús son historias de gente simple, de gente muy sencilla, campesina, en un lenguaje muy cotidiano, que le valieron a Jesús la condena a muerte de parte del imperio, de la autoridad política, del poder político de ese tiempo, presionado por las autoridades religiosas que veían en estas enseñanzas un gran peligro. Relatado así, no es poco frecuente encontrar la similitud con la vida de Sócrates. La gran diferencia es que Jesús es condenado a muerte mucho, pero mucho más joven según lo que relatan los evangelios. Ahora, si hacer filosofía es amar la sabiduría, ¿no es acaso esta sabiduría que está escondida ahí en esos relatos digna de ser por lo menos escudriñada o analizada en una disciplina que se jacta de amar la sabiduría? En nuestro próximo bloque vamos a cerrar con algunas preguntas y vamos a la misma vez a abrir otras posibles lecturas de este vínculo tan complejo entre la historia de la religión y la historia de la filosofía. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. La historia de nuestra cultura tiene en este siglo I o en este punto cero de esos años una raíz muy fuerte. Y lo que vamos a ver en el próximo capítulo, por eso decía, vamos a cerrar pero vamos a abrir también, es cómo empezó la prédica de este Jesús de Nazaret a dialogar con la filosofía clásica griega y cómo eso tuvo lugar en un contexto muy, muy complejo. Pero sobre todo lo que nos interesa pensar es cómo podemos, revisando la historia, revisar nuestros propios prejuicios también sobre este diálogo totalmente posible y que está ahí en el origen entre filosofía y religión. Porque como dijo Einstein, es más fácil destruir un átomo que destruir un prejuicio. Pero nosotros somos un poco obstinados en esto y nos interesa mucho abrir nuestra cabeza para que entren cada vez más ideas y más experiencias sobre lo que nos pasa en estos tiempos salvajes. En nuestro próximo capítulo, Filón
la escuela de Alejandría y el encuentro entre Pablo, el apóstol San Pablo, y los estoicos y los epicúreos. Hasta la próxima. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.